El ambiente de noticias es muy tóxico, el ataque contra el presidente es muy prevalente y Absoluto. obviamente eso lo que crea es una situación muy antagonista que es muy difícil de controlar. Yo creo que de alguna forma se tiene que empezar a hacer cumplir los límites de la primera enmienda y es obvio, porque lo hemos hablado muchísimas veces, de que esos derechos constitucionales tienen límites también. Lo que a mí me ha pasado que en algunas conferencias que he dado internacionales con el tema de la prensa, yo siempre comento lo mismo, la prensa dejó de ser independiente en el momento en que los grandes holdings de comunicaciones empezaron a hacer acopio y a dejar de existir como medios independientes, sino que son auténticos holdings empresariales, y digo empresariales porque en su gran mayoría no son de comunicaciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, CBS, Westinghouse, NBC, Telemundo, acopian un montón de medios, obviamente con una agenda premeditada, y ahí entonces la libertad periodística se pone en juego, porque ya no estamos hablando solamente de informar, sino de informar con agenda, informar con editorial. Y por eso es precisamente que ocurren en muchos casos lo que ocurrió en el día de ayer con la primera dama Melania Trump, que tuvo que señalar nuevamente a la cadena NBC, a Jimmy Kimmel, por lo que ocurrió, porque miren ustedes, cada uno tiene su estilo de hacer periodismo, aunque yo dudo mucho que a eso se le pueda llamar periodismo, llamaría una sátira política, cada uno que lo defina y le ponga el cascabel que quiera. Desde luego eso no es periodismo, al menos el que yo he aprendido en una universidad y en el que en casi 30 y pico años de profesión he podido ir aprendiendo. Pero déjenme decirles algo, en el momento en el que se cruza una línea, abogado, y se le dice en un discurso, haciendo una parodia de lo que iba a ser esa cena de corresponsales y el discurso del presidente, y se dice que Melania Trump se va a convertir en una viuda muy pronto y Barron se va a convertir en un huérfano muy pronto. Ahí no estamos hablando ni de sátiras, ni de chistes, ni de ironía, estamos hablando de apología de la violencia. Yo le pregunto a usted como abogado, yo sé que probar una difamación, un libelo, tienes que probar intención, muchas cosas, pero cuando públicamente se utilizan mensajes como esos, que pueden ser utilizados para individuos como este, con la cabeza poco amueblada para hacer este tipo de cosas, ¿hay alguna forma de frenar eso legalmente más allá de la intención de la cadena? Bueno, la Corte Suprema en el caso de Brandenburg explicó acerca de lo que realmente constituye algunas declaraciones protegidas por la primera enmienda y obviamente la prensa goza de ese derecho de primera enmienda de libre expresión, pero cuando esa libre expresión causa un peligro presente y claro que podría incitar acciones ilegales o violentas en partes de otras personas, entonces ahí es donde el análisis cambia. Y entonces cuando eso crea ese peligro presente inminente de acciones ilegales, violentas, entonces eso no recibe protecciones de la primera enmienda y requiere tal vez algún tipo de acción por parte del Departamento de Justicia para que se hagan cumplir esas cosas. Una cosa es dar noticias, una cosa es ser objetivo, que está bien, y otra cosa es hacer editoriales y programas de opinión, lo que está bien también, pero claramente tiene que haber un balance en términos de lo que se le está vendiendo al público con respecto a lo que es noticia y lo que es opinión, porque tiene que haber un balance con esas cosas, porque de lo contrario, la prensa y algunos miembros de la prensa, y no me refiero obviamente a todos, porque yo creo que es parece una mayoría, pero es una minoría muy vocal, con ciertas personas que aparentan abogar por ciertas ideas y ciertas tendencias y no necesariamente con la idea de informar al pueblo de lo que son las noticias. Y eso crea problemas extremadamente serios en términos de la percepción y más que nada el efecto que eso pueda tener en personas altamente trastornadas que podrían tomar eso como una llamada a armas que podría crear una situación como esta. Hay que reconocer que estamos viviendo en tiempos muy complicados, donde es muy difícil realmente predecir qué es lo que va a pasar. El ambiente de noticias es muy tóxico, el ataque contra el presidente es muy prevalente y Absoluto. obviamente eso lo que crea es una situación muy antagonista que es muy difícil de controlar. Yo creo que de alguna forma se tiene que empezar a hacer cumplir los límites de la primera enmienda y es obvio, porque lo hemos hablado muchísimas veces, de que esos derechos constitucionales tienen límites también. Claro. No son cuestiones absolutas que uno tiene el poder de portar armas y uno tiene la habilidad de poder decir lo
que quiera. Eso realmente no es así porque la democracia requiere una mesura muy importante con respecto al ejercicio de esos derechos constitucionales que no son gratis. No, y esto tiene además varias lecciones, porque por un lado está la parte política, y yo comentaba en mi editorial, cuando ya la descalificación se convierte en deshumanización, cuando estás utilizando, como muy bien usted está indicando, porque me cae como una patada en el estómago el señor presidente de ahora, ese lenguaje de que es un dictador, de que va a acabar con la democracia, de que es un nazi, de que hay que acabar con él, que va a mandar a todos los inmigrantes, porque además en todo eso está envuelto lo que es una mentira, una clara mentira. Acogerse realmente a la primera enmienda, que es la libertad de expresión, y estamos en un país que yo creo que es de los que durante toda su historia ha respetado más la libertad de expresión, pero ¿cuál es la diferencia entre esa libertad de expresión y el libertinaje de expresión o la apología de la violencia, que es lo que yo comentaba? Hay que poner sin ninguna duda un marco a todo eso, que tiene que empezar además desde el terreno político, porque yo ayer escuchaba a Jeffrey, al líder líder de la minoría del Senado, y me parecía absolutamente nefasto que por la mañana había estado diciendo que qué bueno que no había pasado nada y que había que limitar un poco el lenguaje, pero en la noche volvía otra vez a la carga. Claro, y eso es lo que sucede en un momento como este donde se sobrecoge la nación sobre este evento tan difícil de entender que pueda estar sucediendo por tercera vez contra un presidente de los Estados Unidos, algo nunca visto. Y no es realmente solamente el presidente, es lo que representa el presidente, lo que representa nuestra nación, lo que la Constitución quiere decir y lo que la Constitución protege. Y es una gran irresponsabilidad para una persona en esa posición de Hakeem Jeffries, de estar hablando de esa forma, de estar diciendo esas cosas, cuando tiene una posición de liderazgo, cuando obviamente hay personas que lo escuchan y sus declaraciones tienen que ser consistentes y tienen que ser en defensa de los Estados Unidos. No hay ninguna razón ni existe ninguna situación en la cual lo que haya sucedido esté bien. Porque no es una expresión libre de una persona, es un acto criminal, es un acto delictivo que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Si van a criticar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que él es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, estas declaraciones que son inconsistentes, que no son claramente en contra de este tipo de acción, amenazan mucho más contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y hacen mucho más por eliminar las protecciones constitucionales y los derechos constitucionales que existen en este país. Pero lo que pasa es que muchos de ellos solamente están interesados en el poder, están interesados en lo que ellos le puedan sacar a este asunto, estar en el poder, ganar dinero, tener prominencia. Y lo que estamos viendo es que mucho de lo que tenemos en el liderazgo es una falta de liderazgo. Y es una falta de liderazgo porque ponen primero sus intereses partidistas que los intereses que puedan tener los miembros de esta nación, las personas que viven, los ciudadanos que viven y deben vivir en un ambiente libre de estas amenazas, no solamente contra un presidente que lo puedes cambiar en una elección, sino tener en cuenta que solamente existimos en libertad si hay un proceso específico donde se salvaguardian las libertades garantizadas claro. por la Constitución. Pues y esas son las cosas que aparentemente quedan por el costado.